La pasión es un estado de activación profunda que orienta la conducta hacia un objetivo. No es solo un impulso emocional. Es un fenómeno neurobiológico que integra motivación, valoración y energía fisiológica. Surge cuando determinadas redes cerebrales coordinan señales químicas y eléctricas para sostener un interés prolongado. La pasión combina deseo, atención y movimiento interno. Ninguno de estos procesos aparece por separado. Funcionan de forma integrada y dinámica. Por eso se expresa como una fuerza que, sin ser visible, organiza decisiones y comportamientos. Si te interesa seguir explorando estas dinámicas internas y cómo se traducen en experiencias cotidianas, puedes suscribirte para recibir próximos análisis que amplíen esta mirada desde la neurociencia. Comprender la pasión desde la neurociencia es relevante porque no se trata de un rasgo abstracto, sino de un patrón fisiológico que puede describirse, medirse y contextualizarse. La pasión involucra sistemas responsables de la motivación, el placer anticipado, la regulación del esfuerzo y la percepción de significado. Depende del equilibrio entre áreas corticales superiores y redes subcorticales más antiguas. Esto significa que la pasión no nace únicamente de una idea, sino de un diálogo constante entre la evaluación cognitiva y la activación corporal. En neurofisiología, la pasión se asocia a estados de coherencia funcional entre regiones que procesan recompensa, memoria afectiva, regulación autonómica y planificación. Por otro lado, implica moduladores químicos como la dopamina, la noradrenalina y ciertos neuropéptidos que amplifican la atención y estabilizan el impulso hacia una meta. Estos mecanismos permiten comprender cómo la pasión consigue sostenerse en el tiempo, incluso cuando las circunstancias externas cambian. A continuación se desarrolla la sección central del guión, dividida en 3 bloques extensos, cada uno dedicado a un mecanismo neuronal implicado. El primer mecanismo fundamental en el origen de la pasión es la activación del circuito mesolímbico, conocido como el sistema dopaminérgico de recompensa. Este circuito conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo y partes de la corteza prefrontal medial. Su función principal no es generar placer, sino anticipación. La dopamina actúa como un marcador de relevancia, señalando aquello que merece ser seguido. En este mecanismo, la pasión surge cuando un estímulo, una idea, un proyecto o una actividad concreta incrementa la señal dopaminérgica por encima del nivel basal. Este aumento no se produce solo ante recompensas inmediatas. Ocurre también cuando el cerebro detecta un patrón de significado personal. La dopamina no solo refuerza acciones, también selecciona qué merece atención futura. Por eso la pasión puede mantenerse incluso sin resultados visibles durante largos periodos. Las estructuras implicadas funcionan de manera complementaria. El área tegmental ventral genera la señal inicial. El núcleo accumbens amplifica la motivación para avanzar. La amígdala vincula el estímulo con una carga afectiva que lo vuelve memorable. El hipocampo consolida la experiencia y facilita que los recuerdos relacionados se activen con mayor facilidad. La corteza prefrontal, por su parte, organiza la conducta para que esta motivación se traduzca en acciones coherentes a lo largo del tiempo. Este mecanismo tiene una consecuencia fisiológica importante. La pasión no se activa cuando algo es fácil, sino cuando el cerebro percibe un equilibrio entre desafío y posibilidad. Si el reto parece inalcanzable, la señal dopaminérgica se inhibe. Si es demasiado simple, el sistema pierde interés. La pasión aparece en ese punto intermedio en el que el circuito mesolímbico predice que el esfuerzo puede transformar la realidad. Ejemplo cotidiano en una frase. Cuando alguien comienza un proyecto personal y siente que cada pequeño avance confirma que va por buen camino, el circuito mesolímbico está sosteniendo esa sensación de impulso. Además, este mecanismo interactúa con ritmos fisiológicos amplios. La dopamina también afecta la regulación circadiana, la sensación de energía y la disposición al movimiento. De este modo, la pasión no es únicamente una experiencia mental, se distribuye en el cuerpo a través de ajustes en el tono muscular, la respiración y la postura. Todo esto facilita que la conducta se mantenga alineada con el objetivo. En este primer bloque se observa un punto clave.
La pasión no depende del resultado, sino de la anticipación. El cerebro se activa más por lo que imagina que por lo que obtiene. Esta característica explica por qué la pasión puede ser tan persistente y al mismo tiempo tan sensible a los cambios en la percepción del significado. El segundo mecanismo se relaciona con el modo en que la corteza prefrontal regula la motivación inicial generada por el sistema dopaminérgico. La pasión no podría sostenerse si dependiera únicamente de impulsos subcorticales. Necesita un sistema que ordene, module y prolongue la intención. Ese papel lo cumple la corteza prefrontal dorsolateral, junto con regiones del cíngulo anterior. La corteza prefrontal dorsolateral organiza planes, evalúa escenarios y selecciona acciones que mantienen la dirección del impulso. Su actividad permite que la pasión no se convierta en dispersión. En cambio, el cíngulo anterior monitoriza el esfuerzo y detecta posibles errores o desviaciones. Ambas estructuras trabajan como una red de supervisión continua. Ajustan la conducta en función de la retroalimentación interna y externa. Este mecanismo también regula la intensidad de la motivación. Cuando la corteza prefrontal interpreta que el objetivo es coherente con la identidad o con un valor estable, activa patrones que refuerzan la persistencia. Esto significa que la pasión no solo depende del entusiasmo inicial, depende también de la evaluación cognitiva que la persona hace de ese entusiasmo. La razón, lejos de apagar la pasión, la sostiene. La regulación prefrontal se expresa a través de neurotransmisores como el glutamato, la dopamina moduladora y la noradrenalina. En particular, esta última amplifica la capacidad de mantener la atención durante tareas prolongadas. Sin esta regulación, la motivación inicial se diluiría rápidamente. Con ella, el impulso se convierte en disciplina fisiológica, sin necesidad de recurrir a esfuerzos voluntaristas excesivos. Por otro lado, la corteza prefrontal es sensible al estado corporal. Factores como la calidad del sueño, la variación del ritmo cardíaco y la estabilidad metabólica pueden facilitar o reducir su eficiencia. Esto explica por qué la pasión parece más fuerte en momentos de equilibrio fisiológico. La regulación cognitiva depende de una base corporal ajustada. Ejemplo cotidiano en una frase. Cuando una persona reorganiza su agenda para seguir dedicando tiempo a una actividad que considera significativa, la corteza prefrontal está modulando y sosteniendo ese impulso. Este mecanismo introduce un matiz esencial. La pasión no es solo intensidad, sino continuidad. La neurociencia muestra que la continuidad se construye con mecanismos de supervisión que minimizan la fatiga cognitiva y estabilizan la dirección de la conducta. De esta manera, el segundo mecanismo potencia la durabilidad de la pasión más allá de la emoción inicial. El tercer mecanismo involucra la interacción entre redes cerebrales amplias y el sistema nervioso autónomo. La pasión no es únicamente un estado cognitivo ni exclusivamente emocional. Es un estado integrado en el que el cuerpo prepara recursos fisiológicos para sostener el impulso. Esta integración se produce gracias a la colaboración entre la red por defecto, la red ejecutiva y la red saliente, junto con la modulación simpática y parasimpática del sistema autónomo. La red por defecto contribuye a la consolidación del sentido interno, permite que el proyecto o actividad que despierta la pasión se vincule con narrativas personales y con la sensación de propósito. La red ejecutiva mantiene la atención orientada hacia la tarea. La red saliente detecta cuándo un estímulo es relevante y reasigna recursos atencionales para priorizarlo. Cuando estas tres redes funcionan de manera coordinada, la pasión adquiere coherencia interna y externa. El sistema nervioso autónomo completa este proceso. La rama simpática aporta activación, tono muscular y aumento moderado de la frecuencia cardíaca. La rama parasimpática regula la estabilidad, evitando que la activación se convierta en estrés. Cuando existe coordinación entre estas ramas, aparece un estado de activación equilibrada. La pasión se expresa entonces como energía sostenida, no como agitación. Un indicador fisiológico de esta integración es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una variabilidad flexible sugiere que la persona puede transitar entre activación y calma sin perder la orientación hacia el objetivo. Esto facilita que la pasión no se agote, sino que se mantenga en un rango saludable y funcional. Ejemplo cotidiano en una frase.
Cuando alguien se concentra profundamente en una actividad que le importa y al mismo tiempo mantiene una respiración estable, está integrando redes cerebrales con la regulación autonómica. Este tercer mecanismo explica por qué la pasión se percibe como un estado completo, que involucra tanto la mente como el cuerpo. No es una simple emoción intensa, es una organización fisiológica completa que orienta recursos, optimiza decisiones y ajusta la energía interna para sostener la dirección elegida. La investigación sobre la pasión ha avanzado gracias a estudios que combinan neuroimagen, registro fisiológico y análisis conductual. Estos trabajos permiten observar cómo se activan las redes implicadas cuando una persona se involucra intensamente en una actividad significativa. A continuación se presentan dos hallazgos representativos que ilustran el funcionamiento fisiológico de la pasión. Por un lado, existen estudios que analizan la actividad del circuito mesolímbico durante tareas que requieren persistencia sostenida. En un trabajo realizado con resonancia magnética funcional, los participantes debían mantener su atención en una tarea compleja que, además de exigir esfuerzo cognitivo, incluía recompensas diferidas. Los investigadores observaron que la actividad del núcleo accumbens no se relacionaba únicamente con los momentos en que aparecía una recompensa, sino con el grado de implicación subjetiva de la persona. Cuanto mayor era la sensación de propósito, mayor era la señal de anticipación dopaminérgica, incluso sin retroalimentación externa inmediata. Esto significa que la pasión depende más de la interpretación interna del objetivo que del resultado visible. Este hallazgo también mostró que la corteza prefrontal medial modulaba la respuesta dopaminérgica. Cuando los participantes consideraban que la tarea estaba vinculada con un interés personal, el sistema prefrontal aumentaba la coherencia funcional con el núcleo accumbens. Esta coherencia es un indicador de que ambas regiones trabajan en sincronía para sostener el impulso. Por otro lado, cuando la tarea se percibía como irrelevante, la conectividad disminuía. Este patrón describe cómo el cerebro selecciona aquello que merece energía prolongada. Otro tipo de estudio se centra en los cambios del sistema nervioso autónomo. En una investigación sobre estados de alta implicación, se registró la variabilidad de la frecuencia cardíaca mientras los participantes realizaban actividades que ellos mismos habían calificado como especialmente significativas. Los datos mostraron que, durante estos momentos, el patrón fisiológico no era el típico del estrés ni el de la relajación profunda. Era un estado intermedio, caracterizado por una activación suave del sistema simpático junto con una modulación parasimpática eficiente. Este equilibrio sugería que el organismo estaba preparado para sostener el esfuerzo sin generar sobrecarga. Además, se observó un fenómeno interesante. A medida que los participantes profundizaban en la actividad, la red, por defecto, disminuía su actividad en zonas relacionadas con la autocrítica y aumentaba en áreas asociadas a la elaboración de sentido. Esto indica que la pasión reorganiza la actividad cerebral para reducir distracciones internas y fortalecer la coherencia narrativa del proyecto. No es solo un estado emocional, es una forma de organización funcional del cerebro. Estos hallazgos permiten comprender de manera clara por qué la pasión se experimenta como un estado sostenido, enfocado y fisiológicamente estable. La combinación de anticipación dopaminérgica, regulación prefrontal y equilibrio autonómico crea un entorno en el que el impulso puede mantenerse sin agotarse. La ciencia no describe la pasión como una explosión, sino como una continuidad organizada. A partir de los mecanismos descritos, es posible derivar algunas pautas prácticas que se apoyan directamente en la fisiología del cerebro. No se trata de recomendaciones motivacionales, sino de indicaciones simples basadas en el funcionamiento neural y autonómico. En primer lugar, resulta útil identificar actividades que generen señales de anticipación. Esto significa prestar atención a momentos en los que surge curiosidad espontánea o aumento de energía interna. Estos indicios suelen corresponder a un incremento inicial de la señal dopaminérgica. Observarlos permite comprender qué estímulos activa de forma natural el circuito mesolímbico. Por otro lado, la corteza prefrontal trabaja mejor cuando las metas se descomponen en pasos concretos. Desde la neurofisiología, la claridad reduce la carga cognitiva y facilita que la regulación prefrontal
mantenga la dirección del esfuerzo. Dividir un proyecto complejo en tareas simples no tiene un objetivo motivacional. Responde a la forma en que el cerebro organiza la información para sostener la intención. También es relevante mantener condiciones fisiológicas estables. La prefrontal es especialmente sensible a la fatiga, la falta de sueño y la desregulación autonómica. Un ciclo de sueño regular, una respiración estable y pequeños descansos de pausa permiten que la red ejecutiva funcione con mayor eficiencia. De este modo, la continuidad de la pasión no depende solo de la voluntad, sino de un entorno fisiológico favorable. Además, realizar pausas en las que se combina una respiración lenta con un ligero movimiento activa la modulación parasimpática y favorece la recuperación del sistema simpático. Este ajuste ayuda a mantener una activación equilibrada durante periodos prolongados, sin generar tensión excesiva. Finalmente, puede resultar útil dedicar unos minutos a revisar el sentido personal de la actividad. La red por defecto se activa cuando se elaboran narrativas internas. Si esta narrativa se mantiene coherente, el cerebro tenderá a sostener la motivación inicial. No se trata de buscar inspiración, sino de permitir que las redes cerebrales integren el objetivo en un marco de significado estable. Estas indicaciones muestran que la pasión no depende de una fuerza abstracta, depende de ajustes fisiológicos que pueden facilitarse creando condiciones compatibles con el funcionamiento del cerebro. La pasión surge de un conjunto de mecanismos que integran motivación, cognición y regulación corporal. El circuito mesolímbico aporta la anticipación dopaminérgica, que orienta la atención hacia lo que el cerebro considera relevante. La corteza prefrontal organiza y sostiene el impulso, modulando la intensidad del esfuerzo y manteniendo la dirección del comportamiento. Las redes cerebrales amplias y el sistema nervioso autónomo completan la organización fisiológica, garantizando un equilibrio entre activación y estabilidad. Los hallazgos experimentales muestran que la pasión no es un estado explosivo, sino un patrón sostenido de coherencia funcional. La activación mesolímbica, la regulación prefrontal y la modulación autonómica se integran para crear una energía constante, organizada y orientada hacia un objetivo. Este patrón puede observarse mediante neuroimagen, registros autonómicos y análisis conductuales. Las aplicaciones prácticas derivadas de este conocimiento muestran que la pasión depende de condiciones fisiológicas específicas: claridad cognitiva, estabilidad corporal, narrativas coherentes y señales de anticipación que orientan el comportamiento. Todas estas variables pueden favorecerse de manera sencilla, respetando el funcionamiento natural del sistema nervioso. En conjunto, la neurociencia describe la pasión como un estado en el que el cerebro y el cuerpo trabajan en sincronía para sostener una dirección interna. Es un fenómeno medible, organizado y dinámico que combina significado, motivación y equilibrio fisiológico. Si este recorrido te permitió comprender la pasión como un proceso vivo dentro del sistema nervioso, puedes suscribirte para seguir profundizando en cómo los estados internos moldean nuestras decisiones, nuestro impulso vital y la forma en que damos sentido a lo que hacemos.